hablarle acerca del experimento que hicimos, del experimento de Cavendish. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sabemos cuánto pesa la Tierra? ¿O cómo logramos medir una fuerza tan invisible como la gravedad? A finales del siglo XVIII, un hombre encerrado en su laboratorio logró que muchos pensaran o pensaban imposible. Hoy hablemos del experimento que literalmente midió el mundo, el experimento de Cavendish. Estamos en el año 1797. La revolución científica lleva más de un siglo transformando nuestra visión del universo. Isaac Newton, casi 100 años antes, había formulado su famosa ley de gravitación universal. Todos los cuerpos se atraen con una fuerza que depende de sus masas y la distancia que los separa, pero había un problema. A continuación presentamos la fórmula de Newton. Esta constante G, conocida como la constante de gravitación universal, era conocida. Newton podía predecir cómo se movían los planetas, pero nadie sabía cuánto valía G, ni siquiera si era posible medirla en la Tierra. Sin ese valor, tampoco era posible calcular la masa real de la Tierra. A continuación pondré el plano de Henry Cavendish en su laboratorio. Aquí es donde entra Henry Cavendish, un científico inglés excéntrico, brillante y solitario. Cavendish no buscaba G directamente, lo que quería era medir la densidad media de la Tierra, pero al hacerlo terminó resolviendo mucho más. A continuación mi compañero explicará el propósito del experimento. El objetivo principal del experimento de Henry era medir la atracción gravitacional entre masas en el laboratorio, algo que hasta ese momento nunca se había hecho con éxito. Si logramos hacerlo, podría determinar la densidad de la Tierra comprobándola con objetos conocidos. Medir la fuerza de gravedad entre objetos pequeños no es nada fácil. La fuerza es diminuta, pero Cavendish tuvo una idea brillante: usar una balanza de torsión. Bueno, ahora, ¿en qué consistió nuestro experimento? La balanza de torsión de Cavendish consistía en una barra de casi 2 metros de largo suspendida horizontalmente por un delgado alambre de metal. En los extremos de la barra había 2 pequeñas bolas de plomo de 0.73 kilogramos cada una, y cerca de estas, pero sin tocarlas, Cavendish colocó 2 grandes esferas de plomo de 158 kilogramos cada una. Las grandes masas ejercían una fuerza de atracción sobre las pequeñas, causando una minúscula torsión de alambre. Esa torsión desplaza levemente la barra y Cavendish medía ese desplazamiento usando un rayo de luz reflejado en un espejo conectado a la barra. El movimiento era tan pequeño que el rayo de luz se desplazaba apenas unos centímetros, lo suficiente para calcular la fuerza gravitacional. Ahora, vamos a decir nuestro proceso paso a paso. Bueno, como primer paso tenemos la preparación del aparato. La balanza se colocó dentro de un cobertizo cerrado para evitar corrientes de aire. En este caso nosotros no utilizamos un alambre, utilizamos un hilo. El hilo debía ser extremadamente fino, pero suficientemente resistente. El sistema fue dejado en reposo durante largos periodos para que se pudiera estabilizar. Como otro paso, colocamos las masas grandes. Cavendish colocaba las esferas grandes cerca de las pequeñas y luego las cambiaban de posición. Esto hacía que la barra girara ligeramente en sentidos opuestos, dependiendo de la ubicación de las grandes esferas. En este caso, nosotros amarramos un lápiz y en los extremos le pusimos canicas, y a los lados, donde dice que Cavendish colocaba las masas grandes, nosotros pusimos pesas del gimnasio y estabilizamos el experimento, el aparato, para que no se moviera, en este caso en un lugar cerrado donde no interfiera ni el aire ni otras cosas. Entonces, después de esto, se vio cómo las pesas, cómo las masas grandes afectaban el aparato, el circuito estático, y cómo se iba moviendo. Se movía sin que el aire interfiera ni cualquier objeto. Por eso se hizo en un espacio cerrado. Entonces nos dimos cuenta que lo que hizo Cavendish en su experimento funcionó cuando nosotros lo elaboramos. El aparato, a la hora de estar estático y ponerle las pesas de gimnasio, se afectó, y pues eso causaba el movimiento de dicho experimento.
Bueno, entonces quedó que las masas grandes que se ponían al lado del circuito afectara y hacía que la barra con las canicas girara ligeramente en sentidos opuestos, dependiendo de la ubicación de las diferentes esferas. Por eso tratábamos de cambiar las pesas del gimnasio en diferentes lugares para que se pudiera ver cómo se movía el lápiz con las canicas en el extremo. Después se utilizó un láser para observar el reflejo de la luz en un espejo. Se registró el tiempo que tardaba la barra en oscilar y el ángulo de torsión. Como la ley de Hooke y la torsión del alambre, Cavendish podría determinar la fuerza de atracción. Luego, usando la fórmula de Newton, dedujo la densidad de la Tierra aproximadamente 5.48 veces del agua. ¿Ya? Bueno, entonces, también se registró el tiempo, solamente que pues esta parte del registro y los cálculos que se hicieron se ve en el reporte. Entonces en este caso en el video no lo vamos a decir, pero está en el reporte. Y en este caso, en conclusión, pues hicimos el experimento de Cavendish. Básicamente todo lo que él registraba, todo lo que él contaba o está en los libros, pues nosotros lo vimos a través del experimento que nosotros hicimos. Cómo es que las masas grandes afectaban, cómo hasta la más mínima cosa o mínima ráfaga de viento podía hacer que el experimento pues no se pudiera medir o no se pudiera como que registrar, igual que hacerlo en un espacio completamente cerrado. Entonces pues al menos toda la teoría o todo lo que hay acerca del experimento real de Cavendish nosotros lo vimos y pues en cierta manera sí se cumplió. Y pues eso sería todo y gracias. Solamente quedaría ver el reporte donde se hizo los cálculos y pues se ven las evidencias de nuestro experimento y pues nada, gracias.